vamos a pasar con nuestro siguiente tema y vamos a hacer el enlace ahora hasta Perú. Vamos a trasladarnos hasta Lima, Perú, perdón, porque ya se encuentra con nosotras y nosotros, pues precisamente nuestra invitada. No sé si ya está ahí, ¿me pueden avisar? Sí, ok. Sí, ya se encuentra con nosotros y con nosotras. Pues ella es Grace Vaquerizo, ella es ex asesora del Ministerio de la Mujer, es abogada de la Universidad de San Marcos, activista también, activista de izquierda, ahí en el Perú, y que vaya momento tan convulso, hay ángulos y miradas que le hemos estado colocando sobre lo que sucede en Perú, y este es el segundo enlace que hacemos con una persona peruana que radica allá. Así que, Grace Vaquerizo, muy buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, gracias por la invitación y bueno, gracias también por poner su foco, su atención en la crisis que vive el Perú. Gracias, Grace. Grace, hemos colocado en estos días algunos videos, por ejemplo, de algún periodista como Philip, ya se me fue ahorita el apellido, eh, Packer. ese hombre, qué barbaridad, unas declaraciones verdaderamente tremendas, racistas, clasistas, y todos los epítetos que uno le quiera colocar a periodistas de esa calaña, que pues lamentablemente existen en todos los países del mundo y en el Perú, pues vaya que si no es una excepción. Se dio la destitución del presidente Pedro Castillo, se colocó a una nueva presidenta ahí y empezaron finalmente a salir de las distintas entidades del país, pues salió la gente y empezaron las protestas. Mientras estamos en la plática, en la conversación contigo, Grace, vamos a estar pasando algunas imágenes en off de las protestas que está viendo ya de la población peruana y la represión a la que se está viendo sometida. Así que si fueras tan amable, Grace, de colocarnos un balance de qué es lo que está sucediendo actualmente en el Perú. Bueno, creo que el primer antecedente es recordar que el presidente Castillo, desde el día en que ganó las elecciones, fue víctima, al igual que muchos peruanos que votaron por él, de discriminación y de actos que desconocían el voto popular, ¿no? Lo que nosotros hemos llamado el fraudismo, ¿no? Porque las clases altas que apostaron por la otra candidata, la señora Keiko Fujimori, la hija, la heredera del dictador, que en el año 92 dio un golpe de Estado, estas clases altas no aceptaban el triunfo del presidente Castillo, ¿no? Por una serie de situaciones, porque es rondero, es campesino, venía del campo y además venía con la promesa de hacer cumplir eh, este anhelo que tiene el pueblo de cambios profundos, ¿no? Que en muchos casos se ve plasmado por la propuesta de una nueva constitución. Entonces, eso ha sido la agenda de esta derecha en el Perú de querer vacar, de querer destituir al presidente Castillo. Y bueno, eh, la señora Dina Boluarte, que fue la vicepresidenta, se había comprometido en el año 2021, conociendo este contexto, en que ella renunciaría al cargo si es que el presidente Castillo fuera vacado, porque era el pan de cada día, todos los días escuchábamos las noticias, cada mes, cada semana, era cómo buscar sacar al presidente Castillo de su cargo. Entonces, al, al cumplirse el 7 de diciembre, al adelantarse el presidente Castillo a este golpe que le iba a dar la derecha en el Congreso con su tercera presentación de vacancia, el, la gente se enardece, principalmente los votantes, las personas que respaldan al gobierno, empiezan a organizarse y empiezan a convocar las jornadas de lucha. Lamentablemente, la señora Dina, al asumir el cargo, no ha escuchado estas voces, no las ha oído, más bien por el contrario, ella ha reforzado el discurso de que todo va que todo va a seguir igual,
ella no ha valorado que el Congreso que ha vacado al señor Castillo es un Congreso que tiene una aprobación, según las encuestas, que las hacen las mismas empresas a pedido de la derecha, arroja el 6% de aprobación. Entonces, ella, en vez de oír de la gente que está reclamando, de la gente que al fin y al cabo le ha llevado a ella al poder, ella ha preferido oír las voces de los congresistas y sus primeras reuniones han sido con estas autoridades que, como repito, no tienen la mayor aprobación, ¿no? Sino por el contrario, la mayor desaprobación. Entonces, ese es el contexto, un primer contexto. El segundo contexto es que al no oír las palabras, al no oír las demandas de las organizaciones, de los pueblos, la señora Dina ha empezado a implementar toda una política de represión que ya nos está costando a los peruanos y peruanas, y especialmente los peruanos del sur del país, 8 muertos, ¿no? Hasta el día de ayer eran 7, el día de hoy uno más, y la mayoría es gente de provincia. En Lima también esos videos que están pasando ahorita son de Lima, de la capital, pero de esa Lima popular, de la Lima de los barrios más pobres del país, de la capital. Entonces, la verdad la situación está bastante complicada, bastante crítica. Los actores políticos, las autoridades se vienen delegitimando más. Los ministros que ha nombrado la señora ministra están utilizando la misma táctica que usaba el fujimorismo y toda la derecha que continuó a esos gobiernos, llamándolos pues a los que se movilizan desde terrucos, desde gente que está siendo víctima de asusadores. Entonces, no hay ni el menor intento realmente de querer oír las voces que reclaman, entre otras cosas, la libertad del presidente Castillo, eh, nueva constitución, asamblea constituyente y que se cierre el Congreso, entre otras demandas. Ya, gracias Grace Paquerizo. En el escenario de lo que está sucediendo ahorita ahí, en lo que toca al Congreso mexicano, veíamos estas últimas imágenes que a ver si en un momento las podemos volver a pasar, donde se ven como dos grupos encontrándose. Eh, ¿Cuál es son 8 muertos, son 8 personas que han perdido la vida y comúnmente luego eso pasa de noche, Grace. Son personas que perdieron la vida y pasan a ser un número y no quiénes son ni quién los asesinó, cómo es que perdieron la vida y las consecuencias que pueda haber para quienes perpetraron esos homicidios o esos asesinatos contra estos compañeros o compañeras. Ojalá en otro momento podamos retomar esta conversación y sacar los nombres, ¿no? También de las personas que perdieron la vida, en qué ciudades fue esto o en qué poblados fue esto y bajo qué circunstancias. Pensando en el escenario de lo que viene, ¿cuál es el papel que están teniendo también organismos internacionales, la propia OEA, que no necesariamente es que se ha mostrado en otros países como tendría que ser un papel de un organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, eso es lo que hay y la intervención también de organismos como Naciones Unidas, ¿qué se está planteando al respecto? Y no sé si está habiendo encuentros con estas instituciones, organismos internacionales. Mira, ustedes saben muy bien, recordarán que la OEA visitó el país para hacer un diagnóstico, visitó el país a pedido del presidente Castillo porque realmente ya los planes de la derecha estaban avanzando. La derecha en el país no solamente cuenta con presencia muy fuerte en el Congreso, sino que también en el país se ve que tienen vínculos con la fiscal de la nación, es una fiscal totalmente cuestionada por la ciudadanía, pero no por las instituciones que se encargan de velar por el adecuado funcionamiento o por las adecuadas designaciones eh, en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, no, nadie la está fiscalizando. Entonces, en ese contexto, la fiscal de la nación ha venido
presentando carpetas fiscales contra el presidente Castillo, que fue una situación muy inusual porque a todos los anteriores presidentes se esperaba que cumplieran su ciclo, su mandato, para recién empezar a investigarlos y a procesarlos, ¿no? Porque obviamente lo que se quiere también es un proceso justo y también todo acto de corrupción merece ser investigado, ¿no? Pero esta fiscal, el ánimo que se le ha visto no es precisamente el de querer investigar actos de corrupción, sino perseguir especialmente al presidente Castillo. Por eso que esta fiscal también viene siendo cuestionada por la ciudadanía. Ahora, en esa situación, el presidente Castillo invita a la OEA se hace presente aquí en Perú y recoge en su informe una serie de situaciones que son irregulares para un país que quiere vivir en democracia, ¿no? Empieza a señalar que los medios de comunicación están altamente concentrados, ¿no? Que se ve una alta polarización y discriminación contra las personas que han votado por el presidente Castillo. Entonces, recoge una serie de elementos, pero lamentablemente no tenemos pues un sistema que permita que eh, la comunidad internacional pueda pues ser más tajante con los problemas democráticos que viven en cada país, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay mucho que trabajar. Eh, Ya. por lo menos el día de ayer hay cuatro presidentes, tanto México como Bolivia, como Colombia y Argentina, sí han dado un mensaje por la situación crítica que vive el país, solidarizándose también pues con los peruanos que estamos viviendo esta dura represión. Ya. Gracias, Grace. Grace Vaquerizo, ex asesora del Ministerio de la Mujer. Grace, otra consulta, para tener claro también en lo que toca a las demandas que está haciendo ahorita la población peruana, y que pues ahora sí ya le están metiendo presión al Congreso de Perú, al Parlamento peruano. Si bien se planteaba la destitución del presidente Pedro Castillo por parte de los congresistas, de los legisladores y legisladoras de Perú, de la oposición, más vinculados con el grupo La Corriente de Keiko Fujimori, ¿qué pasa ahora actualmente? Lo que está solicitando la población peruana, pregunto, ¿es la restitución de Castillo? ¿Es la destitución de Dina Boluarte? ¿Es que se libere al presidente o expresidente, como se quiera mencionar al expresidente Pedro Castillo? Que se le permita, porque México le ha abierto las puertas también para que pueda estar exiliado acá. ¿Cuáles son las demandas puntuales que identificas que está haciendo la población peruana a los congresistas? Bueno, hay una demanda que sale claramente desde el día uno de las movilizaciones, que no se le hace solamente a los congresistas, sino en general a toda la institucionalidad que ha permitido eh, que este país, nuestro país, mi país, vive en crisis, ¿no? Que es la libertad del presidente Castillo, porque se le ha visto a un sistema de justicia que incluye a esta fiscal de la nación, cómo lo ha perseguido, abriéndole carpetas fiscales, como repito. Entonces, libertad del presidente Castillo sí está presente en la mayoría de las organizaciones que se vienen movilizando. Una segunda demanda es el cierre del Congreso, porque sí se ha visto que este Congreso, en vez de trabajar en favor de la ciudadanía, ha venido pues, boicoteando el trabajo que hacía el presidente Castillo, ¿no? En líneas generales. La tercera demanda que sale a la luz, o mucho en los comunicados de las organizaciones sociales, es el planteamiento de la Asamblea Constituyente, que se puede entender como nueva constitución o referéndum para la nueva constitución, que fue casi uno de los últimos actos que realizó el gobierno del presidente Castillo, llevando su premier, el señor Aníbal Torres, al Congreso una propuesta, que acá le llamamos cuestión de confianza, para que el Congreso apruebe restituir el derecho al referéndum que tiene el pueblo para aprobar
la consulta, si es que queremos o no queremos una nueva constitución, ¿no? Entonces, esas son las demandas las primeras demandas que han empezado a salir, ¿no? Ya durante la marcha, sí, hay algunas otras demandas que piden la restitución del presidente Castillo, la renuncia de la señora Dina, pero digamos que esas todavía no están en un primer orden, ¿no? Las que están en primer orden son las que te he comentado. Libertad del presidente Castillo, cierre del Congreso y nueva constitución plasmada en la consulta mediante un referéndum. Ya, abogada, una consulta, ya para ir cerrando la entrevista. Si este nuevo constituyente, hay algo que lo contemple dentro de la Constitución, y así como existe este artículo 113, que es el que usó la oposición bajo este concepto poco claro de algo así como faltas a la moral del presidente Castillo, y que no se terminaba de clarificar y qué significa eso. ¿Existe dentro de la Constitución algún artículo, alguna herramienta que le permita pues a la población peruana defenderse de los excesos y abusos de un Congreso cuando se excede, como es en este caso? Bueno, esta constitución que la heredamos desde el gobierno de Fujimori, eh, bueno, cualquier día podemos conversar sobre lo amplio que es esa constitución, pero no es beneficiosa para el pueblo ni en el capítulo económico, ni y menos en el capítulo de representación política, porque no está pensada para que los sectores populares, los pueblos indígenas estén debidamente representados. Esta constitución ha sido reformada hace poco, en 2018, mediante un referéndum que lo convocó el expresidente Vizcarra, pero no ha solucionado los problemas de representación. Y actualmente ya este Congreso ha hecho más de una docena de cambios buscando limitar el camino, el derecho que tiene el pueblo a cambiar su propia constitución. Y eso fue el acto más grave y que ha desestabilizado a la sociedad. Porque si el Congreso le niega al pueblo a que el pueblo sea consultado mediante referéndum, si quiere o no una nueva constitución, lo que está haciendo el Congreso es desconocer al poder constituyente. Y a partir de ahí ya la crisis se ha ido agravando en el país. Entonces, lo lamentable es que este Congreso, en mi país, este Congreso elige al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que verifica si hay normas que están acordes a la Constitución y a los tratados internacionales. Y ese tribunal, que ha sido elegido por el Congreso, ha determinado que la ley que dio el Congreso para limitar, básicamente, eh, eliminar el derecho que tiene el pueblo a ser consultado, ha dicho que esta ley es válida, ¿no? Declaró infundada la demanda que había presentado el presidente Castillo contra esta ley que limitaba el derecho al pueblo. Entonces, por todos lados se les está negando al pueblo a ser escuchado. Por eso es que la crisis es muy profunda en el Perú y eh, realmente no podemos avisorar una pronta solución. Sí, es verdaderamente alarmante, preocupante lo que está sucediendo ahí. Pues, abogada Grace, si fuese tan amable, nos encantaría el poder contactarte nuevamente porque hay muchísimo que está sucediendo ahí, y pues nos gusta el ángulo y la mirada que nos va colocando sobre lo que está sucediendo ahí en el Perú. Así que si no le molesta, le volveremos a llamar próximamente. Con gusto y gracias por ventilar los problemas que tiene el Perú, ¿no? Que creo que son bastante similares a lo que ocurre en otros países donde no se quieren hacer cambios. Así es, así es. Pues gracias, un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Hasta pronto.